A ver, hablemos de las cosquillas. Es que es una de las sensaciones más extrañas y universales que existen, ¿no? Pueden ser divertidísimas o una auténtica tortura, y a veces las dos cosas a la vez. Es algo que todo el mundo ha sentido, pero que muy poca gente entiende. Vamos a ver qué nos cuenta la ciencia sobre esta reacción tan curiosa. Claro, aquí la gran pregunta es esa: ¿por qué una sensación que puede llegar a ser tan incómoda provoca una reacción que asociamos con la alegría, como es la risa? Es un puzzle fascinante del cuerpo humano, una contradicción que la ciencia, por supuesto, se ha propuesto resolver. Y la verdad es que las respuestas son de lo más sorprendentes. Bueno, para empezar a desentrañar el misterio, lo primerísimo que hay que entender es que cuando decimos cosquillas, en realidad estamos hablando de dos fenómenos pero que muy diferentes. Los científicos han identificado dos tipos distintos y cada uno tiene su propia función y, claro, su propia respuesta en el cerebro. Y la diferencia, la verdad, es abismal. Por un lado tenemos la quinismesis. Imagina ese toque súper suave, casi un roce como una pluma o un insecto caminando por la piel. Eso no provoca risa, provoca un escalofrío, ¿verdad? Es una especie de alerta, un mecanismo de defensa muy primitivo. Y por otro lado está la gargalesis, que son las cosquillas de toda la vida, las que nos hacen retorcernos y soltar carcajadas. Estas son mucho más intensas y, como vamos a ver, tienen un componente social brutal. Vale, entonces, ¿qué pasa exactamente en nuestro cerebro cuando sentimos esa gargalesis, esa cosquilla que nos hace reír? Pues la clave está en cómo el cerebro interpreta una señal que es, en el fondo, totalmente ambigua. No es dolor, pero tampoco es una simple caricia. Pues mira, lo que pasa es que el cerebro recibe una especie de cortocircuito de información. Los receptores de la piel mandan una señal de alerta a la corteza somatosensorial, que es la que procesa el tacto. Pero a la vez se activa la amígdala, que es como nuestro centro de control para el miedo y las amenazas. El cerebro se queda en plan, ¿esto qué es? ¿Un juego o un ataque? Y es precisamente esa confusión la que desata toda la reacción. Y claro, esto explica perfectamente por qué esa reacción se concentra en unos puntos muy concretos. No es ninguna casualidad que tengamos más cosquillas en los costados, en los pies, en el cuello o en las axilas. Si te fijas, evolutivamente son zonas vulnerables, donde hay órganos vitales o puntos débiles. La cosquilla es como un simulacro de defensa, una forma de entrenar la protección de estas áreas tan críticas. Venga, y ahora vamos con la pregunta del millón, el gran enigma que todo el mundo ha experimentado en carne propia y que, de hecho, es la pieza clave para entender todo el mecanismo de las cosquillas. Es que, si lo pensamos un momento, uno puede tocarse exactamente en el mismo punto, con la misma presión, con el mismo movimiento que haría otra persona, y no pasa absolutamente nada, ni risa, ni pánico, ni la más mínima reacción. ¿Por qué nuestro propio tacto es incapaz de activar este reflejo tan curioso? Pues la respuesta, la clave de todo, está en una sola palabra: predicción. Cuando uno intenta hacerse cosquillas a sí mismo, una parte del cerebro llamada cerebelo, que es la que coordina el movimiento, se adelanta y anticipa exactamente lo que va a pasar. Sabe dónde vas a tocar, con qué fuerza y cuándo. Al eliminar por completo el factor sorpresa, el cerebro simplemente cancela la respuesta de pánico y con ella la risa. En resumen, sin sorpresa no hay cosquillas. Vale, perfecto. Si las cosquillas son un mecanismo de defensa que se basa en la sorpresa, ¿por qué demonios están ligadas a la risa y al juego? Aquí es donde la cosa se pone aún más interesante, porque pasamos de la neurología pura y dura a la biología evolutiva para entender su función más profunda para nuestra especie. Resulta que las cosquillas son fundamentalmente una herramienta social. Fíjate, la risa que provocan fortalece los lazos afectivos, sobre todo entre padres e hijos. Es una de las primeras formas de comunicación a través del juego y además, este juego enseña a los más pequeños de una forma totalmente segura a proteger sus zonas vulnerables y a desarrollar reflejos rápidos ante un contacto físico que no se esperan. Pero claro, a ver, que no a todo el mundo le gustan las cosquillas, eso lo sabemos todos. La reacción depende muchísimo del contexto. Cosas como la confianza que se tenga en la otra persona, nuestro estado de ánimo en ese momento o el nivel de estrés son clave. Si no nos sentimos seguros, el cerebro deja de verlo como un juego. La amígdala toma el control y la sensación pasa de ser algo divertido a ser una amenaza real. Así que, para ponerlo todo en orden, para resumir, hemos visto que las cosquillas son mucho más que una simple sensación. Son un reflejo evolutivo súper antiguo que se activa cuando algo nos pilla por sorpresa. Desatan una pequeña tormenta en el cerebro, mezclando la risa con la alerta. Su existencia depende totalmente de la sorpresa, por eso es un acto social. Y finalmente cumplen una doble función. Nos enseñan a defendernos y a la vez fortalecen nuestros vínculos. Y todo esto nos deja con una última idea para darle vueltas a la cabeza. El hecho de que un mecanismo de defensa pensado para proteger nuestras partes más vulnerables
Esté tan ligado a la risa y al vínculo social es algo profundamente humano. Una paradoja fascinante que quizás dice muchísimo sobre cómo hemos evolucionado para ser capaces de convertir el peligro en juego y la supervivencia en conexión.